a veces no entra el dedo, entonces con una cureta o un hisopo podemos palpar y sentir eso, consistencia, movilidad, todos esos aspectos a través del instrumento. Muy bien, entonces, en la parte de la faringe ya veremos que el acceso a la orofaringe es pues a través de la boca, entonces hay que también evaluar y ver el camino, ¿no? Cómo está la boca, labios, lengua, están simétricas, ¿no? Y al fondo el istmo de las fauces, los pilares anterior, posterior y ahí las amígdalas palatinas para poder evaluarlas. Y al fondo la pared posterior faríngea de la orofaringe. Y también la boca y la faringe se puede palpar, igualmente captar todo lo que la palpación nos informa, incluso ver si el estado de las glándulas salivales, ordeñar las glándulas y la palpación bimanual para poder determinar si hay adenopatías, etc. Y como la faringe y la laringe están en el cuello, es importante también evaluar el cuello. Desde el aspecto de la inspección, ver si está simétrico, color, deformidades, etc. Segunda parte, la palpación del cuello, palpar pulsos, deformidades, dolor. Y la percusión, que como les dije, las usamos poco a nivel de otorrino, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Y la auscultación, no solo es oír pulmones, abdomen, se puede también auscultar carótidas, temporales, tiroides y sobre todo oír tipo de voz, tipo de respiración que tiene el paciente. Bien, entonces, y también evaluar el flujo del aire, ya lo hemos visto esta mañana bastante con los que han rotado, tapar un orificio, pedirle al paciente que elimine aire y el sonido que emite pues nos da la idea si esa permeabilidad nasal está presente o no y si es simétrica o no. Y por supuesto oír el tipo de voz, ¿no? Si es voz nasal nos está indicando que hay problema obstructivo nasal. Si la voz es amigdalina, de patata caliente o atragantada, nos está indicando proceso obstructivo a nivel de orofaringe. Si oímos disfonía, nos estará indicando alteración en la vibración de las cuerdas vocales. Si oímos estridor, nos hablará de obstrucción de laringe o de tráquea superior. Si silba la nariz, nos hablará de perforación pequeña nasal. Si le silba el pecho, nos hablará pues de asma. Si ronca al dormir, ese sonido que emiten muchas personas durante el sueño, si se acompaña de apnea del sueño o no, para evaluar si se trata de una apnea obstructiva al sueño. Dentro de eso, podemos usar pues exámenes auxiliares que nos ayuden a medir el flujo del aire, ¿no? Entonces, uno puede ser oír cómo suena cuando el paciente emite aire. Otro sería un espejito o algún metal frío para delante de las narinas para que el vapor que sale por la nariz pues manche el espejo y ahí nos da igualmente idea de permeabilidad y de simetría de la permeabilidad. O un examen que se llama rinomanometría, que es bueno, un poco más complejo. La imagenología, ya hemos hablado el primer día, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. Podemos usar rayos X de senos paranasales si queremos evaluar senos paranasales, radiografía de huesos propios de la nariz para evaluar pirámide y buscar fracturas nasales. La tomografía de senos paranasales nos es muy útil para detectar pues alteraciones óseas, anatómicas, obstrucción de ostium, presencia de sinusitis en los senos y si sospechamos de un tumor vascular, pues solicitarlo con contraste. De todos estos resultados llegaremos a un diagnóstico. Cuanto mejor sea nuestro diagnóstico, tendremos un tratamiento. Recuerden ustedes que en el tratamiento no solamente es dejar medicamentos. Muchas veces hacemos el tratamiento solamente con explicarle al paciente las causas de sus manifestaciones y a veces tranquilizarlo de que no es pues nada malo, de que con el tratamiento se va a mejorar, porque a veces el paciente está con la idea
que el acúfeno le va a producir un derrame cerebral, que el dolor de garganta es cáncer, en fin, y con solo explicarle ya estamos haciendo un tratamiento. Y también medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que debe comer, no, en algunos casos influye. La farmacoterapia, por supuesto, y en algunos casos, si hace falta o no, el tratamiento quirúrgico. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? ¿Han escuchado, han entendido? Sí, doctora, sí, todo claro, doctora. Ya, muy bien. Entonces, algo que les quiero hacer énfasis es sobre la anamnesis, el primer punto de la historia clínica, el conversatorio que se tiene con el paciente. El paciente muchas veces divaga en lo que dice por su, no sé, nivel cultural o mala costumbre, y los alumnos también tienen esa mala costumbre, por cierto. Uno les pregunta, ¿qué ven en la faringe? Y te empiezan a explicar la fisiopatología del dolor faríngeo. Uno le pregunta su nombre y te dicen, soy la delegada, pero no te dice su nombre. En fin, N cosas, ¿no? Y por eso digo que la conversación a veces es lo más difícil porque no es fácil o mejor dicho, es importante aclarar datos, aclarar conceptos, ¿no? Y estos videos que les quiero mostrar, bueno, nos demuestran muy bien cuáles son algunos problemas de la anamnesis y la resistencia a veces de los pacientes a querer definir su signo, sintomatología. Muy bien, entonces esto es un médico y su residente. A ver, vamos a ver. Ya ves, los mareos son molestos. ¿Se escucha, chicos? Explícame qué quiere decir con mareos. Sí, doctor. Escucha abajo, doctora. No sé, pero también sé que significan algo distinto para cada persona. En el autista entienden de mareos. No lo dudo, pero aquí en el New Amsterdam quiero que piense qué significa un mareo para usted. Significa mareo. La buena noticia es que su tomografía salió bien y los resultados del laboratorio también. Ella es buena, doctora. Sí, lo es. Ahora, mientras examino mis otros pacientes, quiero que piense sobre su tipo de mareo. Dime que atenderás a la marea. No admitiré a nadie sin el diagnóstico apropiado y no ayudo así. ¿Y si le damos varias opciones a escoger? No daremos opciones que influyan en sus respuestas. Necesitamos saber qué significa mareo para ella y tendremos el diagnóstico. Muy bien, entonces en este video, por ejemplo, está bastante obvio de que, no sé si se dan cuenta, ¿no? La señora dice que tiene mareos. El doctor le dice, pero defina son sus mareos, ¿cómo son? Y ella dice mareos, incluso en una actitud y en un tono un poco desafiante, ¿no? Entonces el médico no le quiere dar tratamiento porque pues, no está bien definido lo que tiene, la paciente no quiere definirlo. Y la residente informa que ya le ha hecho tomografía y muchas cosas, y la señora cree que esa es una actitud buena, positiva, ¿no? Un buen médico. Y la otra doctora le dice, igual, ¿no puedes darle algún tratamiento? Pues el doctor dice, no, hasta que tenga un diagnóstico. Entonces, esa actitud suele ser muy común en muchos pacientes y la dificultad de obtener información. Miren, este es otro pedazo de esa escena que también es muy interesante. Mareos. ¿Es un doctor de verdad? Sí, y trato de ayudarla. Bien, deme algo para los mareos y me iré a casa. Me encantaría hacerlo, pero debo darle lo correcto. Tómese su tiempo. ¿Qué dijo? ¿Ve? La señora sigue con eso de no querer definir de lo que siente, ¿no? Para ella son mareos, pero no sabe cómo definirlos o no quiere definirlos. Entonces,
ya está molesta, se queja al jefe, al director del hospital, y esta es otra escena, miren. Contado una historia muy interesante. ¿Cómo es que usted no entiende la palabra mareo? Sí, la entiendo. ¿Y usted? Es lo que digo. Debí haberme ido hace una hora. ¿Por qué no lo hizo? Porque cuando trato de levantarme, siento que me rodaré por el piso, como si mis pies no estuvieran ahí. Señora Monaghan, padece el síndrome de Barré. Disculpe. Los anticuerpos con los que su sistema ataca su respuesta. Muy bien, entonces se dan cuenta, por fin, cuando se logra definir, o la señora definir a qué le llama mareos, dice de que ella le llama mareos a esa sensación de rodarse por el piso cuando ella intenta pararse. Entonces, eso no es mareo, no es vértigo, eso es más un problema de debilidad muscular de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, miren ustedes que es importantísimo saber especificar bien y de diferenciar esos aspectos. Bien, mientras conversamos un poquito más, a ver, se preparan para su exposición. A ver, Yamil Guevara con la primera parte de su tema. Pone su pantalla y yo, por cierto, voy a dejar de compartir la mía. Muy bien, entonces, como les reitero, es importantísimo saber definir bien cuál es la signo-sintomatología. Igual aquí en nuestro medio, la paciente puede decir, Diana no, Yamil Guevara. Diana va a entrar para la segunda parte. O bueno, uno habla y el otro presenta las diapositivas. Sí, doctora, bueno, quería que mi compañera lo presente. Perfecto, perfecto, está bien. Y tú lo narras. Claro, yo expongo la primera Muy parte. bien. Entonces, volviendo, mientras ponen la diapositiva, a lo que decíamos. Es muy común, por ejemplo, que preguntamos, el color de secreciones, ¿qué color es? ¿Qué color es el moco que tienes? Y el paciente dice, normal. Entonces, ese color no existe. Uno no va a la tienda y compra, no sé, un cuaderno color normal. ¿Qué color es ese? ¿No? Existe rojo, amarillo, verde, etcétera, pero no existe color normal. Entonces, igual preguntarle y repreguntarle a qué se refiere. Muy bien, cuando gustes, entonces, Yamil, empezamos. Está bien, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Voy a comenzar con la exposición sobre poliposis nasosinusal. Siguiente, por favor. Ya. Como una introducción, ¿no? La poliposis nasosinusal, o por sus siglas, ¿no? PNS, va a ser en sí una enfermedad inflamatoria en las que tiene lugar una degeneración edematosa, ¿no? Multifocal. Esto principalmente en las masas laterales del etmoides. Esta degeneración va a provocar la formación de lo que serían lesiones polipoideas de una superficie lisa, gelatinosa, translúcidas y filiformes, que progresivamente van a estar ocupando lo que serían los meatos etmoidales hacia las fosas nasales, provocando lo que sería una obstrucción nasal. En este punto ya se van a denominar, ¿no?, lo que serían poliposis etmoidonasal. Estas van a tener lo que sería un carácter benigno y nunca van a degenerar, a lo contrario, ¿no?, de muchos diagnósticos diferenciales que pueden conllevar a lo que sería la poliposis nasosinusal, siendo esta eminentemente crónica tanto en lo que serían sus manifestaciones como en su tratamiento, siendo casi siempre médico, aunque a veces también hay que recurrir a lo que sería el tratamiento quirúrgico, siempre y cuando los síntomas sean graves. Siguiente, por favor. En respecto a lo que sería la historia en sí, incluso esto ya se presenció, ¿no?, lo que sería en Hipócrates alrededor del año 400 antes de Cristo, siendo la primera descripción precisa de la enfermedad, llamándolo polipous, o si no, lo que sería poli por muchos y pous por pediculados, ya que, como se va a apreciar posteriormente, esta poliposis nasosinusal se va a ver claramente lo que es el examen físico. Así que era muy fácil, siendo la técnica propuesta por el mismo Hipócrates,
que consistía en rodear el pedículo del pólipo con un lazo y traccionar de él, eliminándolo desde su origen, e incluso esta ha permanecido, ¿no? Esta técnica ha permanecido hasta lo que es el siglo XIX. En el siglo II, después de esta pequeña y estrecha, contemplando el procedimiento con una cruceta, con el fin de eliminar lo que sería la base de la implantación. Y también en el siglo VI después de Cristo, Aetius de Amida considera que los pólipos ya están causados, ¿no? Por lo que es un humor denso y pegajoso que desciende de la cabeza. Y más adelante, Ioannes Actuarius añade en las descripciones previas el concepto de lo que sería la obstrucción en el drenaje de las secreciones nasosinusales debido a lo que sería la poliposis. Esto ya va más en camino con lo que serían las posibles complicaciones que puede afectar, ¿no? que puede desencadenar la poliposis. Ahora, en 1882, Sutherland, en un estudio que realizó de 39 autopsias, describió de una manera precisa lo que sería tanto la localización y los cambios histológicos similares a los de una inflamación catarral. Y en 1885, Wakes describe como causa de los pólipos una etmoiditis necrosante infecciosa. Por lo tanto, el tratamiento pasó pasó a ser la extracción rutinaria del etmoides por lo que sería una vía externa. Y en 1925, Bourgeois sugirió lo que sería una etiología alérgica, que fue ampliamente acertada y difundida durante el siglo XX, ya que también esta, como se va a ver en el futuro o posteriormente, va a tener lo que es un vínculo con algunas enfermedades alérgicas como el asma o incluso algunas enfermedades asociadas a esta. La aparición de los corticoides va a reafirmar lo que sería la teoría de la inflamación y cambiaron las expectativas del tratamiento. Inicialmente se usaban por la vía oral o de forma también intramuscular, e incluso se usaron lo que sería Depot localizada en el polípulo, lo que llegó a causar incluso ceguera, ¿no? A varios pacientes. Y finalmente comenzaron a utilizarse de forma tópica nasal los corticoides. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, según datos, las consultas relacionadas a lo que sería una sinopatía crónica van a ser del 14.7%, la poliposis nasal es 2 a 5%, y la poliposis suele dar clínica en la cuarta década de la vida y de forma excepcional puede aparecer en menores de 10 años, debiéndose pensar en una fibrosis quística. También puede tener lo que es una relación, ¿no? Como les dije, con el asma diagnosticada con una prevalencia mayor a 7% y una fibrosis quística con una prevalencia de 6 al 48%. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la etiología, van a existir lo que son múltiples patologías asociadas a la enfermedad en sí, o sea, asociadas a lo que es la poliposis nasosinusal, entre las que podemos encontrar el asma, la fibrosis quística, el síndrome de Cartagener, el síndrome de Young, inmunodeficiencia, sinusitis fúngica, etc. Sin embargo, lo que sería la mayoría de pacientes que presentan los pólipos nasales van a estar afectados de una enfermedad inflamatoria de la mucosa sinusal, cuya etiología todavía está sin esclarecer. Por eso hay teorías como lo que sería la teoría alérgica, donde desde los años 30 a los 80 predominó la asociación de pólipos a una alergia, como resultado de la alta concentración de eosinófilos encontrada dentro de los pólipos. Actualmente esta teoría en sí se acepta, ¿no? Que la alergia predispone o potencia la poliposis nasal. La siguiente teoría es la mecánica, que va a hacer referencia a las alteraciones del flujo aerodinámico del aire, donde una fosa nasal estrechada por una desviación, por ejemplo, hace que la mucosa inflamada soporte una mayor presión negativa. Esto, unido a otros factores o a otras teorías, promovería, ¿no?, el estado de éstasis del moco. También tenemos la teoría vasomotora, que se produciría una alteración en el sistema nervioso autónomo de la mucosa nasosinusal, apareciendo un incremento en la concentración de aminas. Se produciría lo que es un aumento de la permeabilidad muscular y la activación de receptores alfa-adrenérgicos y un edema submucoso. También la teoría infecciosa, que sería, ¿no?, debido a una infección en la mucosa nasosinusal que, que se va a a proliferar, ¿no? Esta teoría va a ser muy aceptada, pero hoy en día se piensa que sería más consecuencia de la obstrucción nasal y no causa en sí de la poliposis.
Ahora, la teoría genética también, que va a ser una enfermedad poligénica en sí, y se ha detectado lo que es una mayor prevalencia en el haplotipo HLA-DR7 en pacientes que asocian poliposis nasal, asma e intolerancia a la aspirina, que posteriormente este ya va a tener, ¿no?, un nombre propio, esta triada en especial. También vamos a ver lo que sería la teoría inflamatoria, que en la poliposis nasal existe lo que es un aumento de eosinófilos, como comenté. También los mastocitos, así como las interleuquinas y los leucotrienos. Así que estudios van a apoyar, ¿no?, la teoría de inflamatoria en los pólipos nasales. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la clínica, va a existir, por ejemplo, una importante similitud entre los síntomas de poliposis y los de una rinitis perenne o persistente. En los comienzos de la enfermedad en sí suele aparecer lo que es una sensación de ocupación nasal, sin llegar a lo que es la obstrucción completa de la fosa nasal. Ya en lo que serían las fases más avanzadas van apareciendo otros síntomas como ya la obstrucción nasal total, ¿no? Y un agravamiento de la hiposmia. La alteración del olfato también puede ser incluso el primer síntoma, y este es un síntoma progresivo, ¿no?, que suele evolucionar de hiposmia a anosmia. A veces la pérdida del olfato puede interpretarse como una sensación de pérdida del sabor por la relación que tienen estos sentidos. También, esto, aunque no está siempre presente, por la obstrucción puede aparecer lo que es, ¿no?, la insuficiencia respiratoria nasal, que suele ser el síntoma principal referido por la mayoría de los pacientes. Inicialmente va a ser progresivo, ¿no?, cambiante con el tiempo, dependiendo principalmente del tamaño de los pólipos. Después tenemos lo que es la rinorrea, en este caso tiene que ser bilateral, anterior o posterior, también siendo un síntoma frecuente, y normalmente es espeso y es frecuente que sufra sobreinfecciones, ¿no?, debido a la obstrucción, y esto va a prolongar lo que sería el tratamiento. Otras manifestaciones posibles serían el prurito y los estornudos en salvas, reflejo de una hiperactividad de la mucosa nasal. También se verá lo que es la cefalea y la molestia ocular, que van a ser menos frecuentes, y los dolores faciales se proyectan, ¿no?, sobre lo que sería la zona nasal o sinusal, y se suele describir como una sensación de pesadez, localizándose principalmente en lo que sería la región maxilar o medio facial también, ¿no? Y por último, aunque es escaso, se va a ver lo que sería la epistaxis. Después vamos a ver lo que es el dolor, que va a aparecer en aquellos que van a tener como una complicación una infección, y también es común en estos pacientes el uso prolongado de vasoconstrictores nasales, lo cual puede causar una patología del oído medio o bien de una rinitis medicamentosa. Sí, doctora. Ya, para lo que es el diagnóstico vamos a tener lo que es la ayuda de pruebas complementarias, pero en sí lo que nos va a ayudar más es lo que es la historia clínica y los hallazgos de exploración, que es lo que mayormente nos va a ayudar a lo que es al diagnóstico, pero la imagenología nos va a dar información adicional de cómo es la extensión de la lesión, así como si hay patologías asociadas o si puede haber complicaciones o si hay, o si puede o si podemos hacer un estudio prequirúrgico de la lesión. En este caso se va a utilizar diferentes exploraciones complementarias como lo que es la endoscopia nasal, que se va a utilizar para lo que es, bueno, se dice que es imprescindible para el diagnóstico de poliposis y nos va a dar una información de lo que es la rinoscopia anterior. La angulación ideal va a ser de 30 grados, aunque muchos especialistas prefieren lo que es la de 0 grados. Otra prueba complementaria es la rimanometría nasal, en la cual las resistencias nasales representan el 50% del total del árbol respiratorio y nos va a ayudar a estudiar la mecánica y las características cuantitativas y cualitativas del flujo aéreo. La tomografía computarizada va a ser el que más se va a utilizar, ya que nos va a ayudar a ver la presencia de un cornete bulloso,
las dehiscencias espontáneas de la lámina piperácea, las diferencias de altura entre las dos láminas laterales de la lámina cribosa, las procedencias de intrasfenoidales de la arteria carótida interna, la prominencia del nervio óptico en el seno esfenoidal y la celda de Onodi. Otro estudio complementario podría ser la olfatometría, que puede dividirse en lo que es estáticas y dinámicas. La primera, la cual es estática, nos va a ayudar a aprovechar lo que son los movimientos respiratorios, entrando el olor pasivamente, y las dinámicas van a transmitir el estímulo oloroso a través de corrientes permanentes de un gas inodoro. Finalmente, tenemos lo que es el examen neumoalergológico, el cual va a ser indispensable para un estudio neumoalergológico para así evaluar lo que es el asma evidente. Ya. Al hablar de estadiaje vamos a hablar de tres partes, según la clínica, según la endoscopía y según la tomografía. En la parte de según la clínica se va a hallar lo que se va a destacar lo que es propuesto por Lund y McKay, que fue propuesto en 1990, que proponen que al evaluar los síntomas clínicos en escalas visuales analógicas o EVA de 0 a 100, donde destacan que 0 va a ser la ausencia de síntomas y 100 la presencia de obstrucción nasal severa o congestión nasal, cefalea, dolor facial, alteración olfativa, rinorrea y estornudos. Por lo tanto, se va a pedir al paciente que señale qué síntomas están presentes y qué síntomas son severos, para así priorizar las diferentes puntuaciones y que la valorización del paciente sea de mejor forma. Tenemos al segundo, que son según la endoscopía, en la cual se utiliza lo que es la clasificación de Lidholt, que establece 0 lo que es la ausencia de pólipos y en 1 lo que es la poliposis leve, en la cual se debe encontrar un pólipo de pequeño tamaño que no va a llegar lo que es al lomo del cornete inferior. En la poliposis moderada tenemos lo que es que va a ser aquella que en el pólipo va a estar entre el borde más craneal y más caudal del cornete inferior. Y la poliposis severa, que va a ser un pólipo de gran tamaño que va a rebasar el borde inferior del cornete. Va a ser esta. Del cornete inferior. La tercera división sería según la tomografía. Según la tomografía, tenemos que las formas de clasificación, se va a destacar también otra vez la que es de Lund y McKay, en la cual se va a clasificar según todos los senos, que es la cual maxilar, frontal, esfenoidal, esmoides anterior y posterior de cada lado según la ocupación que este va a tener, siendo 0 cuando está no ocupado, 1 cuando hay ocupación parcial, 2 cuando hay ocupación total, y del complejo osteomeatal, el cual 0 va a ser no ocupado, 2 ocupación total, y al final la evaluación total de esto va a oscilar entre 0 a 24 puntos en ambas fosas nasales y de 0 a 12 en cada lado. Ya. En el caso de lo que es la poliposis, va a tener asociación con muchas enfermedades, entre las cuales vamos a tener, entre las más importantes, con lo que es prepoliposis o Nares, que fue descrito en los años 80, que es un diagnóstico de eliminación, que va a significar que únicamente que la eosinofilia secretora nasal puede deberse a una causa no alérgica. Nares va a representar una etapa previa de la enfermedad, pero no se debe olvidar una predisposición atópica. En la tomografía computarizada, esta se va a observar como una etmoiditis edematosa bilateral. Bueno, en lo que es la poliposis y el asma, tenemos que la edad media en que se diagnostica la poliposis en un asmático está entre los 30 a 50 años
Y tenemos que se ha propuesto diferentes mecanismos de interacción entre las vías aéreas altas y bajas para explicar lo que es la influencia de la poliposis sobre la sintomatología pulmonar. Entre estas estaría lo que es el drenaje pasivo de las secreciones nasales durante el sueño, o también la sequedad de las vías aéreas inferiores en caso de la respiración exclusivamente bucal. Entre la última hipótesis tenemos que sería lo que es la producción de citoquinas proinflamatorias. Se cortó Lo tu que es la... audio. No está. Sí, ya se escucha. Ah, ¿me escucha, doctora? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, la última que dije es la hipótesis que es más aceptada. Esta de lo que es la producción de citoquinas proinflamatorias y vasoconstrictoras en el seno de las vías aéreas superiores, los cuales van a ser susceptibles a agravar y generar lo que es la hiperactividad bronquial. El tratamiento va a ser utilizado, va a ser realizado a cargo de lo que va a ser interdisciplinario, en lo cual la consulta lo que es el otorrino está justificado en que la clínica va a ser obstructiva y va a ser una entidad importante cuando existe una clara relación entre el crecimiento de los pólipos y el agravamiento del asma. La siguiente relación sería entre la poliposis y el síndrome de Widal, que fue descrito en 1922 y representa una de las formas más agresivas de poliposis, ya que se describe como la tríada de asma, poliposis e intolerancia a la aspirina. En la población de pacientes afectados con poliposis, el 13% aparición en la infancia es totalmente excepcional, es muy rara. El tiempo transcurrido, la aparición de los síntomas respiratorios y la intolerancia a la aspirina es muy diferente, es muy variable, ya que puede variar entre meses a años, hasta 25 años. El asma se va a caracterizar por lo que es la aparición de una eosinofilia franca en el lavado broncoalveolar de la mucosa bronquial. En su etiología, nos va a indicar que no es alérgica y entre el 20 a 35% de los casos va a cursar con una atopía de acuerdo con su prevalencia en la población general. Vamos a tener la última, que va a ser la poliposis y sinusitis fúngica, el cual va a ser un síndrome que se presenta de forma particular de carácter no invasivo. Extramucosa en el sujeto joven inmunocompetente, cualquiera sea el sexo. Cursa con asma en el 40 al 80% de los casos y con poliposis nasal resistente al tratamiento médico en el 90 al 100% de los casos y con atopía en 40 al 80% de los casos. En este caso puede afectar a uno o más de los senos y en la tomografía computarizada esta va a presentarse como una opacidad heterogénea o también como calcificaciones. En la periferia. Puede mostrarse en la periferia en el 20% de los casos o erosiones. En la resonancia magnética se va a mostrar como una hiposeñal en la T1 y en la T2. Ya. El tratamiento. El tratamiento principal serían los corticoides intranasales. Debemos tener en cuenta que el tratamiento va a ser crónico. Los objetivos del tratamiento va a ser destinados a eliminar lo que es la inflamación sinusal y también los pólipos nasales, o restablecer lo que es la respiración nasal y restaurar lo que es el sentido del olfato y también prevenir lo que son las recurrencias de los pólipos. Entre los corticoides intranasales tenemos los que son los fármacos más potentes y efectivos en la prevención y lo que es la supresión de la inflamación, ya sea por estímulos de tipo mecánico, químico, infeccioso, inmunológico. También tenemos a los corticoides sistémicos, los cuales van a mejorar los síntomas, que van a incluir lo que es la pérdida del olfato y también van a reducir el tamaño de los pólipos.
vamos a tener también lo que es la terapia con antibióticos, como la eritromicina, y también otros derivados que van a ayudar también a lo que es el tratamiento de la sinusitis crónica y también la poliposis nasal. Otro tratamiento que es una rinitis alérgica. Tenemos también antileucotrienos, que va a ser utilizado en lo que es el síndrome de Widal, cuando se haya presente lo que es la tríada de Widal, que es el tratamiento continuado al asma y a la poliposis nasosinusal para prevenir lo que es la recidiva. Y el omeprazol, que para ayudar a lo que es la mejoría de la insuficiencia nasal en pacientes con poliposis nasal. Ya, en el caso de lo que es el tratamiento quirúrgico, bueno, en sí, el tratamiento, como dijo mi compañero, es más médico, pero en casos excepcionales se va a recurrir a lo que es el tratamiento quirúrgico. En este caso se va a recurrir a lo que es la polipectomía o lo que es repermeabilizar las fosas nasales. En este caso tendríamos también lo que se practica lo que es el objetivo. Es un paso esencial para permitir identificar los puntos anatómicos de referencia y palpar las estructuras y apreciar la movilidad de lo que son los pólipos. También tenemos a la hemoidectomía anterior, lo cual vamos a tener la unciformectomía, la cual se incide la mucosa y el hueso por delante del proceso unciforme, con un bisturí falciforme, después de haber localizado la protuberancia lacrimal, que se sitúa por delante. También tenemos la miatotomía media, en el cual el orificio del meato medio se va a localizar con la óptica. Después de controlar la posición de la vía lacrimal, se va a ensanchar el orificio meatal con el aspirador de Wigand, y los límites de la miatotomía van a ser por detrás la lámina vertical del palatino, por debajo lo que es el cornet inferior, por arriba lo que es el suelo de la órbita y por delante lo que es la rama ascendente del maxilar superior. También tenemos a la abertura del sistema bular, el cual se abre con el aspirador de Wigand, y la infundibulotomía frontal, que consiste en la apertura de las células prebulares, incluyendo lo que son las células unciformes y miáticas. Eso sería todo. ¿Ya? Bueno, complicaciones. Ya. Entre las complicaciones vamos a tener lo que es el techo hemoidal, que va a producir lo que es la fuga de líquido cefalorraquídeo, la lámina pepirácea, que sería lo que es la salida grasa de la salida grasa orbitaria, lo que podemos ver en arterias modales y esfenopalatinas, que produciría lo que es la epistasis, que no es muy... Entre el algoritmo del manejo tenemos lo que es la aparición durante 12 semanas de obstrucción nasal con uno o más de los siguientes síntomas, ya sea rinorrea mucoide, dolor frontal, dolor de cabeza, alteración del olfato, lo cual debe hacer comenzar un estudio en busca de una poliposis nasosinusal. Se va a realizar lo que es una exploración otorrinolaringológica, incluyendo lo que es endoscopia nasal, y se va a revisar lo que es el diagnóstico y el tratamiento médico de atención primaria. Se va a realizar lo que es el cuestionario sobre alergia, y si este es positivo, se va a realizar lo que son pruebas alérgicas y cutáneas, en caso no se haya realizado previamente. Se valorará lo que es la gravedad según la puntuación de EVA, en caso... Se va la voz. Sí, doctora, Bueno, creo que mi compañera se fue. eso creo que se salió del sistema. Muy bien, ¿tú quieres continuar? A ver, debe de Ya, quedar doctora, un poco nada. ¿Ya? Sigue. bueno, doctora, vamos a utilizar en pacientes alérgicos lo que va a ser se va a evitar lo que es el uso de antihistamínicos,
pero el tratamiento que vamos a utilizar normalmente va a ser corticoides tópicos, el lavado nasal y lo que son los corticoides orales por cortos tiempos. En el caso sea moderada, se puede aumentar lo que es la dosificación de corticoides intranasales. En aerosol sería lo más recomendable, ya que tienen una absorción sistémica baja, y en gotas nasales, y añadir tandas cortas de corticoides orales solo cuando se precise, ya que sería de 3 a 4 veces al año, ya que no se puede tomar de manera seguida. Y en caso sea grave, se podría recurrir a lo que es la cirugía. Y también seguir con lo que son corticoides intranasales en aerosol para así poder evitar lo que son las recidivas. Ya, Eso sería todo. ¿Ya? A ver, vuestro cuestionario. Sí lo tenemos, doctora. ¿Qué empieza a preguntar mi compañera? Ya, a ver, Rite, primera pregunta, y responde Gabriela Salazar. A ver, Diana. Yo comenzaría con las preguntas, entonces. La Sí, primera por favor. pregunta sería en base a una enfermedad que va relacionada con la poliposis nasosinusal, como lo que es el síndrome de Fernand-Widal, caracterizándose por una triada. ¿Cuál es la triada del síndrome de Fernand-Widal? A ver, Gabriela Salazar. A ver, Gabriela no está. Dayan Salwa. A ver, Dayan Salwa. Salwa, muy bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Doctora, ¿me escucha? Ay, Sí, te escucho. doctora, disculpa, no escucho. Ay, se me está cortando el internet. Voy a volver a ingresar, por favor, un minuto. Nosotros te escuchamos bien, ¿no? Solo di cuál es la respuesta. Doctora, disculpe, me llamó. Soy Gabriela Salazar. Bueno, ya. Responde la pregunta. Doctora, el asma, la poliposis y, si no me equivoco, la intolerancia a la aspirina que menciona el compañero. Muy bien. Siguiente pregunta, Yamil. ¿Cuáles serían las principales complicaciones en el tratamiento de la poliposis nasosinusal? A ver, Dayan Salwa. Repíteme la pregunta, Yamil, que no la entendí Por bien. favor, sí. ¿Cuáles serían las complicaciones del tratamiento quirúrgico de la poliposis nasosinusal? Bien, a ver. Dayan no lo sabe. Leli Pacheco. Dulia Pacheco. Doctora, ¿me puede repetir la pregunta del compañero? A ver, Yamil, repítele por tercera vez la pregunta. Está bien, doctora. ¿Cuáles serían las principales complicaciones del tratamiento quirúrgico de la poliposis nasosinusal? A ver, Cecia Manotupa, responda esa pregunta. Cecia, no está. Percy Escalante. Percy. Doctora, disculpe, es que me salí porque mi micro no funcionaba. Las complicaciones una de las complicaciones podría ser la salida de grasa orbitaria, la epistaxis también que dijo la compañera, el otro sería la epífora, ¿qué más dijo? La dacriocistis crónica, Yamil. Sí, está bien, doctora.
Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Percy Escalante la responde. Sí, doctora, iba a responder. Bueno, ya la respondieron, así que la siguiente. Esta sería, a ver, con la enfermedad en sí, la poliposis nasosinusal, ¿con qué enfermedades está relacionada? La poliposis nasosinusal se va a relacionar con el asma, con la sinusitis fúngica, con la rinitis eosinofílica no alérgica y con el síndrome de Fernand-Widal. Sí, está bien, correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Carla Serna. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Según la clasificación de los pólipos nasales de Lidolt, ¿cuál sería la descripción de un pólipo nasal grado 1? Yamil, Vendría a ser responde la pregunta. No se me escuchó, doctora. Sí se te escuchó, pero ya que no responde o a ver, Carla, ¿ya tiene la respuesta? ¿Cuál es? doctora, ¿se me escucha? Sí. Bien, en la evaluación endoscópica, el grado de tipo 1 vendría a ser una escala mínima. No sabría explicarlo mejor, doctora. Yamil, acláranos. En la clasificación de Lidl, ¿no? Para el grado 1, en sí los pólipos nasales tienen que ser pequeños y se van a extender justo por lo que sería debajo del borde libre del cornete medio, doctora. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Alexandra Valladares la responde. En el tratamiento de la poliposis nasosinusal, ¿se usan los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Verdadero o falso? No, no se utilizarían los antiinflamatorios no esteroideos, más bien en esta se utilizarían los corticoides ya en presentación en aerosol, la antibiótico-terapia, la etmoidectomía y los antihistamínicos, más no los inflamatorios no esteroideos. Ya, perfecto. Está bien. Ya, por cierto, Diana, a ver, explícanos el uso de los antihistamínicos en la poliposis. Sí, doctora. Disculpe, no le escuché bien. Tú has explicado que en el tratamiento se usa antihistamínicos. A ver, amplíanos eso. ¿Por qué antihistamínicos? Ya, doctora. Un momento, por favor. Un momento, ¿para qué? Si ya solo puedes hablar. Ah, ya, ¿no lo presento? Bueno, preséntalo, pero ve hablando, porque, a ver, lo que queremos saber es por qué se usa antihistamínicos. En el caso de los antihistamínicos, cuando son asociados a, cuando la poliposis nasosinusal se presenta junto con lo que es la rinitis alérgica, en este caso se utilizan lo que son los antihistamínicos. Ya, entonces se usa como para tratamiento de la rinitis alérgica, no para las poliposis, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, Yamil, y la responde Maricé Aedo. Yamil. Está bien, doctora, estaba hablando con el micro apagado. A ver, desde el punto de vista clínico, hablé de muchas teorías sobre la fisiopatología o la etopatogenia de la poliposis nasosinusal. ¿Cuáles eran estas teorías? Doctora, habló de la teoría alérgica, la teoría mecánica, la teoría vasomotora, también una teoría infecciosa, genética e inflamatoria. Muy bien, ¿qué dice Yamil? Sí, doctora, está correcto. Ya. Siguiente pregunta, responde Carla Zárate. Ya. Aunque en grados leves la poliposis nasosinusal no tiene síntomas de obstrucción, en los casos graves, ¿cuál sería el principal síntoma que van a referir los pacientes?
Carla. Carla Zárate, no está. Responde Jocelyn Tuco. Sí, presente, doctora. Responde. En casos graves podría estar el asma o sinusitis fúngica. Síntomas. ¿Cuál sería el síntoma más frecuente que refieran los pacientes? No la enfermedad. La obstrucción. La secreción también, el dolor. Y pues, Comúnmente es la insuficiencia respiratoria crónica. Es la insuficiencia respiratoria crónica, doctora, debido a la poliposis, ¿no? Es debido a la obstrucción. Eso, básicamente obstrucción nasal, ¿no? Y cuanto más tapada esté la nariz, más difícil va a ser respirar, claro. Muy bien, siguiente pregunta, responde Carlos Quispe Santa Cruz. Aunque ya hemos visto que el diagnóstico en sí de la poliposis nasosinusal se va a basar en la historia clínica y el examen exploratorio, ¿qué otras exploraciones complementarias podrían ayudarnos en el diagnóstico? Doctora, si no me equivoco, eran las pruebas de imágenes, en este caso las tomografía, no recuerdo muy bien esa parte. A ver, Yamil, acláranos. Principalmente podríamos verlo, como dijo el compañero, una tomografía, ya que se pueden ser diagnósticos diferenciales, ¿no? De la poliposis nasosinusal. También lo que sería la olfatometría e incluso un examen alérgico. Ya, muy bien. A ver, Diana, ¿los pólipos son sésiles o pediculados? ¿Son qué, doctora? ¿Sésiles o pediculados? ¿Sésiles o pediculados? ¿Cuál es la respuesta? Pediculados. ¿Qué significa sésil? Primero, para eso habría que saber qué es sésil y qué es pediculado. A ver, Yamil, ¿qué es sésil, qué es pediculado? Sésil, creo, doctora, que es que No tiene... el pólipo está fijado, ¿no? A la... Sésil no sería, doctora, que no tiene, o sea, que no tiene una punta, o sea, que no tiene un pedúnculo. Claro, Que no no tiene tiene un punta. pedículo, o sea, su base de insertación es grande, ¿no? Es amplia, eso es sésil. Y pediculado es pues que tiene como un punto y del cual sale un pedículo, sale un cuello, por decirlo así, y luego sale todo el pólipo, ¿cierto? ¿Cuál es el pólipo? ¿Sésil o pediculado en la poliposis nasal? Diana. No sería pediculado, doctora. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Respondiendo, doctora. ¿Cuál es la respuesta? Pediculado. Pediculado, perfecto. A ver, Diana, ¿el pólipo es blando o duro? Blando, doctora. Ya. ¿Es liso o es granuloso? Liso. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre rinitis alérgica y poliposis nasal? La rinitis va a ser bueno, puede presentarse con la poliposis, pero la poliposis va a ser van a ser presencia de lo que son las masas en la nariz. En cambio, la rinitis va a ser presencia de lo que son estornudos, secreción nasal. Ya, pero ya, algo más. Tú me hablas de la Ausencia de presencia. fiebre. Ya. En ambos hay ausencia de fiebre, ni en el pólipo ni en la rinitis hay fiebre. A ver, Yamil, ¿nos quiere aclarar algo más? Que la rinitis alérgica, doctora, va a ser pues una inflamación debido a lo que son el sistema inmunitario, mientras que la poliposis en sí va a ser lo que es una anormalidad, ¿no? Anatómica,
Así que van a ser diferentes. Ya, por eso van a ser diferentes, pero ¿cuáles son las diferencias? Entonces, por ejemplo, rinitis alérgica es prurito. ¿En el pólipo hay prurito nasal, ocular? No, doctora. No hay. Después, en la rinitis alérgica hay estornudos. ¿En la poliposis hay estornudos? No. Ya, por lo menos no de las características de la alérgica, ¿no? La rinitis alérgica produce estornudos, generalmente es por espasmódicos repetitivos. ¿La rinorrea hay en la rinitis alérgica y en la poliposis? En la rinitis sí, en la poliposis no es algo característico, no. Ya, o es muy poquito si es que lo hay en la poliposis. Muy bien. ¿Y en la rinitis alérgica hay obstrucción nasal? ¿Y en la poliposis? Sí, también, doctora. También, perfecto. Entonces, serían más las diferencias que las similitudes. Ahora, esto estamos hablando de la anamnesis. En el examen físico, ¿cómo es el examen físico de la mucosa nasal en una rinitis alérgica y cómo en la poliposis? Bueno, doctora, a la hora del examen físico se va a evidenciar lo que es la presencia de los pólipos en los orificios nasales. En cambio, en una rinitis alérgica podemos ver lo que son los orificios nasales, ya sean edematosos o inflamados, pero no va a haber la presencia de pólipos. Perfecto, muy bien. A ver, Yamil, la tomografía, nos has hablado de tomografía, o mejor dicho, ¿cómo se hace el diagnóstico de poliposis nasal? El diagnóstico de poliposis nasal principalmente, como se dijo, es en base a la historia clínica y a lo que es el examen físico, doctora. Ya, se va a ver en el examen físico lo que sería el pólipo nasal y se va a ver su localización y su tamaño. Unos exámenes auxiliares principalmente ya van a ser para lo que es su diferenciación. Por ejemplo, puede diferenciarse lo que es un poliposis sinusal o un papiloma invertido, ya que el papiloma invertido va a ser el que va a invadir lo que serían las estructuras óseas. En cambio, el poliposis nasosinusal va a ser benigno y no va a realizar esto, ¿no? Perfecto. Y sobre todo la tomografía para el planeamiento quirúrgico, pues, ¿no? Para ver cuántos senos están afectados, cuántos senos tengo que abrir, o solo están en la nariz y solo voy a trabajar nariz, ¿no es cierto? Entonces, porque lo que yo veo solo es nariz, no veo senos, para eso nos ayuda la tomografía para ver si es que también hay extensión sinusal o no de los pólipos, o los ostiums están obstruidos o no. Muy bien, listo, gracias chicos. A ver el siguiente grupo entonces de las exposiciones. Rid empieza con su tema y luego continúa Cecia. Ya, entonces queda claro eso de la poliposis nasal, que es una enfermedad relativamente frecuente. Entonces, ante la sospecha que ya hemos dicho del cuadro clínico, básicamente es ver esas masitas que mostró ahí vuestro compañero en las diapositivas, ¿no? Muy bien, adelante, Rit. Doctora, muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. El tema a exponer es sobre rinitis alérgica. Siguiente, por favor. Bueno, la rinitis alérgica se referencia que es un trastorno heterogéneo nasal sintomático que cursa con una inflamación de la mucosa nasal. Independientemente de la etiología y del mecanismo patogénico, da lugar a uno o más de los siguientes síntomas, ¿no? Como memotenia, ¿no? O sea, el acrónimo del cual vamos a indicar que va a existir lo que es prurito, va a haber estornudos, va a haber rinorrea y alina y también una obstrucción nasal por la mucosidad que se va generando, ¿no? Según la OMS, la rinitis alérgica es el resultado de la inflamación mediada por inmunoglobulina E en la mucosa nasal, ¿no? Lo cual esto genera un cuadro que cursa con síntomas nasales, generando síntomas de hipersensibilidad, ¿no? Los cuales van a ser prurito, rinorrea, hialina, obstrucción y estornudos, ¿no? Estos van a conllevar básicamente con lo que es la obstrucción de las fosas nasales, van a generar una respiración bucal, van a generar lo que es los problemas que van a crear prácticamente con hipertrofia de lo que son los cornetes y la sintomatología que vamos comentando más adelante. Siguiente, por favor.
Dentro de lo que es la epidemiología, pues vamos a encontrar que la prevalencia de la rinitis alérgica oscila básicamente un 10 al 25% de la población mundial. Esto del 10 al 30% se da básicamente en niños y adultos, estos en Estados Unidos y en otros países industrializados. Tiene alta prevalencia en aquellos países donde están bastante higienizados. Su incidencia máxima se sitúa en adolescentes y adultos jóvenes y su prevalencia es superior en áreas urbanas que en rurales, ¿no? Existe también lo que es un 80% de individuos que se va a manifestar en menores de 20 años y también puede existir básicamente lo que es la rinitis alérgica con el asma, ¿no? Pueden coexistir como afecciones alterando básicamente lo que es la calidad de vida, así como también afectando lo que es la productividad. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de lo que es la rinitis alérgica, podemos indicar que hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Puede haber una relación con antecedentes familiares de atopía en aquellos pacientes en los cuales va a existir dentro de lo que es la triada de la atopía, como dermatitis, rinitis o asma, pero básicamente en aquellos familiares consanguíneos que también padecieron de lo que es de rinitis alérgica. Hay una cierta predilección en el sexo masculino. El nacimiento durante el polen, esto nos hace hablar de lo que es una rinitis estacional. Básicamente en aquellos estadios en donde la producción o existe mayor, va a haber flores y en los cuales van a generar polen. Este polen, por lo mismo de la estación, genera básicamente lo que es la reacción alérgica. También relacionado con lo que es el uso temprano de lo que es antibióticos, a una exposición materna al tabaco, ¿no? Que también está relacionado durante el primer año de vida, así como también exposiciones a lo que son los alérgenos, que pueden estar relacionados con lo que es en el interior de los hogares, ¿no? Básicamente, como puede ser ácaros o el polvo, que se van a manifestar básicamente en aquellos pacientes con toda la clínica, que puede ser la rinorea, el estornudo, el prurito, el goteo nasal, después de despertarse, ¿no? Entonces eso nos puede estar relacionando que puede estar teniendo una alergia a lo que son los ácaros, ¿no? O en el polvo, en aquellos ambientes o habitaciones en los cuales no tengan buena ventilación, hay mayor acúmulo de polvo y una mala higiene, ¿no? La inmunoglobulina E menores a 100 unidades internacionales por mililitros antes de los 8 años y está relacionado con lo que es la presencia de la inmunoglobulina E específica de lo que son los alérgenos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar básicamente dentro de lo que son el cuadro clínico, ¿no? A nivel de lo que es en nivel de las fosas nasales se va a generar básicamente una producción de una rinorea hialina, transparente, simétrica, va a generar básicamente lo que es una obstrucción de lo que son las fosas nasales, producto de lo cual va a generar lo que es un goteo nasal, puede ser un goteo nasal posterior, obstrucción de las fosas nasales y por lo tanto genera básicamente una respiración bucal, generando una queratosis o una resequedad de lo que son los labios. Se manifiesta también con lo que son los estornudos en salva, básicamente como de 3 estornudos consecutivos. Va a haber un aclaramiento de lo que es la garganta. Puede haber cierto malestar, claro que sí, y también fatiga básicamente, ¿no? También se va a manifestar básicamente dentro de lo que es la rinitis alérgica, lo que es un comezón a nivel nasal, también va a haber de repente por ahí, se va a manifestar con una congestión y también con lo que son afecciones, lo que es a nivel ocular también, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, ¿no? Se va a dar básicamente por lo que es una respuesta alérgica, ¿no? Inmune a lo que es un alérgeno. Eso básicamente por una hipersensibilidad al alérgeno. Esto, como indicamos, se da básicamente por distintos alérgenos, como pueden ser el lacto, el polvo, el pelo de las mascotas. Este alérgeno se une básicamente lo que son a los receptores que están básicamente a nivel de la mucosa nasal. Acá en las células dendríticas tienen un receptor.
estos receptores van a ser lo que son las células presentadoras de antígeno, los cuales son capturados a lo que son los alérgenos y lo van a presentar lo que es el antígeno. Esto en los linfocitos T inmaduros se va a generar se inicia lo que es la vía de los linfocitos TH2 que tienen la capacidad de liberar lo que es la interleucina 4 y 13, ¿no? Estas interleucinas generan unas reacciones a nivel de lo que son los linfocitos B y va a cambiar en el isotipo de la inmunoglobulina E. Estos anticuerpos de la inmunoglobulina E están formados, van a salir a la circulación y van a generarse con los receptores de los mastocitos, y la histamina es la que genera todo lo que es la manifestación clínica de la reacción alérgica. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de lo que son la rinitis alérgica, dentro de lo que es la clasificación de área, va a haber una clasificación que es propuesta por el documento de área según la duración y la gravedad que ha sido validado. Básicamente se indica que es una rinitis intermitente, que los cuales se manifiesta básicamente con un cuadro clínico menor de 4 días a la semana, ¿no? O por menor de 4 semanas consecutivas. Puede ser persistente, en los cuales significa que la sintomatología está presente en más de 4 días a la semana y durante más de 4 semanas. Puede ser leve, en los cuales indica que no va a haber una alteración en el sueño, no va a haber un deterioro, lo que son las actividades diarias, así como deporte o el ocio. No va a haber deterioro en lo que es en la actividad del trabajo o síntomas molestos, pero sí puede ser moderado o grave si la manifestación clínica va a afectar dentro de lo que es la alteración del sueño, afecta dentro de lo que son las actividades diarias de ocio, deporte, así como actividades en la producción, tanto en la escuela como en el trabajo, ¿no? Y los síntomas molestos que disminuyen lo que es la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Y dentro de lo que son los signos y síntomas, vamos a ver lo que es una rinorea hialina, ¿no? Es simétrico por ambas fosas nasales, se va a manifestarse, producto de lo cual va a haber una obstrucción nasal que va a conllevar lo que es una respiración bucal. Va a haber un picor nasal, se va a manifestar con lo que es un picor nasal, también se va a manifestar con lo que es un goteo postnasal. Va a generarse lo que es un picazón a nivel de lo que es el paladar. Puede manifestarse también con lo que son las respiraciones bucales, los cuales va a manifestarse con una deshidratación, como le comentaba, a nivel de lo que es la piel, por la exposición del aire. Se va a manifestar con lo que son pliegues a nivel palpebrales. Se va a manifestar con lo que es también las líneas de Denny-Morgan, los cuales producto de las ojeras se va a generar lo que es a nivel del párpado inferior. Se va a manifestar también con lo que es la tos. Va a haber una irritabilidad, se va a manifestar con lo que es un saludo alérgico, ¿no? Hay unas imágenes más adelante en lo que se va a mostrarse, en los que se va a manifestar, ¿no? Va a haber una fatiga producto de lo que es una mala ventilación, y va a haber una alteración a nivel de la olfacción, ¿no? Esto se puede rascar lo que es el paladar, la lengua, y produciendo un chasquido, ¿no? Lo que es a nivel del paladar. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, la respiración alterada va a afectar lo que es en la calidad del sueño. También va a generar lo que es una fatiga y un malestar generalizado, ¿no? La rinitis alérgica se va a asociar con una serie de problemas cognitivos, que también van a ser psiquiátricos en el niño y el adolescente. Esto conlleva básicamente lo que es producto de la respiración bucal, va a generar un paladar ojival, un paladar triangular, genera lo que es un déficit de atención, producto del mal sueño que tuvo, la mala calidad de sueño. Hay una hiperactividad, puntajes más bajos en los exámenes durante temporadas altas del polen, ¿no? También asociado con lo que es la ansiedad, la depresión, rendimiento académico, la mala producción laboral, hay un rendimiento social deteriorado y puntajes de calidad de vida más bajo, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Siguiente, por favor.
Y dentro de las manifestaciones clínicas también el aumento de la sensibilidad se da básicamente con el tiempo, por lo cual la exposición a dosis más bajas de alérgeno y a irritantes inespecíficos, ¿no? Básicamente esto se da en aquellos pacientes en donde de repente, por ejemplo, lo que es en la rinitis alérgica estacional, en los cuales por el mismo polen de lo que son los árboles o las gramíneas genera, digamos, mayor manifestación clínica, ¿no? Así como también hay condiciones en las cuales donde de repente hay una condición en la cual hay un estado lluvioso, genera mayor humedad, esto disminuye lo que es la polinización y también disminuye lo que es el cuadro clínico en el paciente. Siguiente, por favor. Muy bien, a ver, bueno, continúa tu compañera Cecia, continúe con el tema, por favor. Está bien, doctora, ¿se me escucha? Sí. Ya. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta, compañeros, que la rinitis alérgica va a ser o sea, para poder diagnosticar es prácticamente clínico y el cual nos vamos a ayudar con el examen físico, para el cual es muy necesario hacer una buena ampliación anamnésica, como la doctora nos estaba comenzó con la clase, ¿no? Con el tema de la clase, disculpen. Entonces vamos a ver que es muy importante ver la edad y el sexo de las personas, como ya mi compañera había dicho, que dentro de los factores de riesgo el sexo masculino va a estar relacionado. Es muy importante entender los antecedentes familiares, ya que vamos a ver que si hay familiares con presencia de alguna enfermedad atópica, por ejemplo, una dermatitis atópica, puede ser que es un diagnóstico probable que el paciente tenga una rinitis alérgica. Por otra parte, vamos a ver las patologías asociadas a la rinitis alérgica. Dentro de estas van a estar justamente el asma, ya que se dice que está asociado con la rinitis alérgica en un 20%, la dermatitis atópica, como también el hipotiroidismo o la sarcoidosis también. Es necesario indagar también el patrón temporal, es necesario preguntar a los pacientes o si es que ellos se dan cuenta, ¿no? Muchas veces van a decir, me da desde febrero hasta abril. Entonces podemos ver que nosotros al poder preguntar vamos a ver que podría ser una rinitis alérgica estacionaria, ¿no? Ya sea por el mes de primavera o el verano o en otoño. Vamos a ver síntomas a nivel de las vías respiratorias, síntomas a nivel de las vías respiratorias superiores, como ya les había mencionado, va a haber posibles complicaciones recurrentes, ¿no? En estas podría estar la sinusitis, como también la poliposis nasales, va a haber también anomalías en el paladar. Por otra parte, tenemos que ver los factores de riesgo. Si es una rinitis alérgica estacionaria, entonces tenemos que darnos cuenta justamente de los meses, ¿no? Donde hay más producción de polen. Si va a ser una rinitis alérgica episódica, o el paciente va a referir, no tengo una exposición al gato o al polvo, entonces al momento de darnos cuenta de que tal vez quitamos al animal, entonces vamos a ver que los síntomas van a ser menos. Ya, en cuanto, vamos a ver, bueno, esto ya se habla sobre la estacionalidad de los síntomas, puede ser de corta, que ahí vienen ser los pólenes de los árboles o las gramíneas, de estacionalidad larga, que pueden ser el polen de paritaria, o también la rinitis alérgica perenne, ¿no? En el cual están acá los animales domésticos y los ácaros. Esto va a haber una variación de los síntomas teniendo las condiciones meteorológicas también. En días ventosos puede aumentar la concentración, la distribución del polen en el ambiente. Por otra parte, vamos a ver la variación de los síntomas atendiendo a otros factores. Entonces, vamos a ver que el humo de tabaco, los contaminantes ambientales, los olores penetrantes, una iluminación intensa, va a haber también en los ambientes de aire acondicionados, va a haber o cambios de temperatura brusca, ¿no? El cual va a hacer que justamente nuestra mucosa del sistema respiratorio lo va a alterar. Entonces, la rinitis por ácaros, la sintomatología se presenta en el domicilio. Si va a ser una politosis, la clínica va a empeorar justamente en los lugares abiertos.
si va a ser una rinitis por epitelio de los animales, vamos a ver que la sintomatología va a desencadenar en contacto con estos animales. Ahora, es muy necesario la rinitis, la exploración física, en el cual tenemos que ver la inspección. Vamos a ver la deformación eventual de la pirámide nasal, la respiración bucal, las ojeras alérgicas, un saludo alérgico vamos a ver el pliegue alérgico nasal horizontal, que justamente se va a formar al momento de que, esto se ve más en los casos de los niños, porque los niños, al momento que va a estar congestionado la mucosa nasal, ellos llegan a resoplar fuerte o a oler fuerte también. Entonces, ellos llegan a tener estas líneas horizontales, ¿no? Que son las líneas de Denny-Morgan. Vamos a ver también el pliegue nasal transversal. En la orofaringe, por ejemplo, se va a encontrarse una secreción hialina que va a ser muy abundante. En las membranas timpánicas puede, como no, también no haber una irritación. En los ojos va a haber edema infraorbitario y va a haber un oscurecimiento debido a la venodilatación subcutánea. En los párpados inferiores van a estar las líneas de Denny y Morgan. Y en la mucosa nasal, bueno, vamos a ver que la mucosa nasal también es muy importante tener la inspección porque esta mucosa va a ser pálida a comparación, por ejemplo, de la poliposis nasal. Y bueno, la fascia alérgica, que es muy característica, que el paciente va a tener, digamos, o en los niños se va a ver una boca abierta y con el mentón hacia atrás, ¿no? En la rinoscopía anterior vamos a tener que ver en los cornetes, ¿no? Si estos van a estar edematizados y estos tienen que ser simétricos. Las secreciones van a ser fluidas, transparentes y habitualmente no va a haber una sobreinfección. O sea, el moco va a ser de color transparente o plomo, no puede haber un moco amarillo o verde, eso ya nos estaría dando otra patología, ¿no? Un diagnóstico de otra patología. La mucosa es pálida, violácea o lila. En los meatos va a haber la presencia de pólipos o la supuración para sospechar de otra patología. En cuanto al diagnóstico patogénico, acá tenemos que tener en cuenta la eosinofilia. Como bien, bueno, en la fisiopatología el compañero explicó que va a estar mediado, ¿no? Por la inmunoglobulina E. Entonces, esta producción por todo ese proceso en la fisiopatología, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, va a haber una mayor expresión de la eosinofilia, también de los neutrófilos y de las células mononucleares. Entonces, acá sí se va a encontrar los eosinófilos en la sangre periférica, pero esta no suele excederse de 15 al 20%. También la inmunoglobulina E total sérica, que va a estar elevada en estos pacientes. En la citología nasal va a haber la presencia de los polimorfonucleares eosinófilos. En cuanto a la determinación de la proteína catiónica del eosinófilo, también va a estar mediada por técnicas de radioinmunológicas. El otro test es el test in vivo, que puede ser las pruebas cutáneas. Esto se va a darse más en las rinitis crónicas. Este es en el test de Prick, en el cual se va a hacer punción con una lanceta impregnada con una gota del alergeno. Y la otra es la intradermoreacción, que se va a inyectar de 0,01 a 0,05 mililitros del antígeno en la epidermis, el cual se va a medir, ¿no? Midiendo los resultados, o sea, va a ser una pápula entre 10 a 15 minutos. Vamos a ver que estos test no permiten la detección cuantitativa de la respuesta del antígeno presente. La otra prueba es la de provocación nasal, que sobre todo esto es para una investigación en cuanto a las pruebas cutáneas que van a arrojar resultados confusos o para demostrar que un determinado alergeno es el causante de los síntomas. El otro es el test in vivo, que va a permitir conocer a los alergenos a los que el paciente es sensible. Vamos a ver el RATS, que solo se puede investigar en una lista determinada de alergenos, que esta va a consistir en la detección de concentraciones séricas de inmunoglobulina específica. Esta se utiliza cuando las pruebas cutáneas no van a ser suficientes. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta, o sea, ya sabemos que nuestro paciente presenta una rinitis alérgica, entonces tenemos que ver la causa. Entonces,
Sí, si la causa es, digamos, por ácaros, entonces tenemos que pedirle al paciente que, o sea, cambie continuamente las sábanas, que se cambie continuamente incluso la pijama, estar en una limpieza total en su habitación, como también evitar la... Hay una paciente, no apareció, mira, justo le tocaba. Bueno, también va a haber la limpieza de las mucosidades. Vamos a ver que el sonado no debe ser brusco, pero para no producir daño en el oído medio o cavidades sinusales. También va a haber el lavado de fosas nasales con una solución fisiológica. El tratamiento va a ser tratamientos locales y también sistémicos. Entre los locales están los corticoides directamente, que estos se van a estar aplicados en la fosa nasal, que va a tener una nula repercusión sistémica, porque normalmente en la rinitis alérgica se va a emplear un corticoides en spray, entonces estos no llegan a ser malos para el cuerpo. Generalmente esto se va a asociar a los antihistamínicos, junto con los antihistamínicos también. Entonces, dentro de las dosis de los corticoides, podríamos usar el propio nato de fluticasona, que es en spray una vez al día o 2 veces al día. La metazona, también 2 sprays una vez al día. La budesonina también, la flunosolida y la triamcinolona. Entre los antihistamínicos están las acelastina o levocabastina, que pueden utilizarse en el tratamiento de la rinitis alérgica sin efectos secundarios o sistémicos. Los anticolinérgicos también, como el bromuro de ipratopio, que va a ser el tratamiento para una rinorrea acuosa o seromucosa. Dentro de los inhibidores de la degranulación también el cromoglicato sódico, que va a disminuir el prurito nasal cuando se va a utilizar de manera profiláctica a niños con rinitis alérgica, ¿no? También esto se puede usar en pacientes embarazadas. Ahora, el tratamiento sistémicos puede haber en los corticosteroides, que son tratamientos cortos que solo se conciben en casos de rinitis alérgica importante o para evitar la agudización cuando las demás terapias han fracasado, ¿no? Nunca esto se va a usar como un tratamiento perenne. Los antihistamínicos van a ser que tienen una eficacia mínima sobre la obstrucción nasal, es por eso que necesitan los corticoides. Va a ser muy insuficiente en tratamientos a largo plazo, por lo cual los antihistamínicos siempre va a tener que estar junto de la mano con los corticoides. Ahora están las curas termales, que también es algo válido. La crenoterapia, que puede ser considerada como cuando el paciente no está controlado con un tratamiento adecuado, ¿no? La inmunoterapia y desensibilización, bueno, esta es un tratamiento que tal vez se hace más en los países desarrollados, ¿no? Es único que puede modificar la respuesta inmunitaria ante el alérgeno, o sea, va a consistir en la administración gradualmente de cantidades mayores en una vacuna del alérgeno al sujeto alérgico, con el fin de mejorar los síntomas asociados con la exposición posterior, ¿no?, al alérgeno causal. Ahora, vamos a ver el tratamiento escalonado según el área. Entonces, vamos a ver, cuando es un intermitente leve, tenemos que usar los antihistamínicos orales o descongestivos intranasales durante menos de 10 días sin repetirse más de 2 veces al mes. El intermitente moderado a grave se va a usar antihistamínicos orales o intranasales o antihistamínicos orales y descongestivos o corticoides intranasales. Cuando es persistente leve, sí se va a usar antihistamínicos orales o intranasales o corticoides intranasales. Aquí el paciente se tiene que reevaluar de 2 a 4 semanas si experimenta una mejoría o si continúa con el tratamiento, pero la dosis de corticoides intranasales debe de reducirse. Bueno, y si el paciente no mejora y está siendo tratado con antihistamínicos, se debe cambiar a corticoides intranasales, ¿no? Si es un persistente moderado a grave, vamos a ver que se tienen que usar los corticoides intranasales de primera línea de tratamiento. Si existe una obstrucción nasal importante, se puede añadir un corticoide sistémico en la pauta corta o de los vasoconstrictores, ¿no? Y de 2 a 4 semanas, si es que no ha mejorado, se va a tener que añadir un antihistamínico con la posibilidad de asociarlo a un descongestivo. Si ha mejorado bajar un escalón el tratamiento, entonces va a ser un persistente leve, ¿no? Y el tratamiento debe durar al menos 3 meses. Gracias, doctora.
Ya, muy bien. A ver, vuestras... Pregunta, doctora. Sí, a ver, Cecia. ¿Cuál es la tétrada más importante de la rinitis alérgica? Doctor, la obstrucción nasal, la rinitis y los estornudos, doctor. Doctora. ¿La rinitis? No, doctora. La rinorrea. Ya. Bien, entonces, tener en cuenta, y ese error que acaba de cometer vuestra compañera es muy común entre los pacientes, ¿no? Ellos dicen, tengo rinitis, y se refieren a la rinorrea. Una memotecnia muy importante, porque ahorita acaba de decirme 3 vuestra compañera, es recordar la palabra pero. P de prurito, generalmente prurito nasal, que puede ser también prurito ocular, de faringe, de oídos. La E de estornudos, la R de rinorrea, y de la característica que han dicho, ¿no? Acuosa y transparente. Y la obstrucción nasal. Entonces, esos son los 4 pilares, los 4 signos y síntomas más importantes de la rinitis alérgica. Bueno, ya que estás mostrando tus diapositivas, muéstrame la anterior, me parece, en la que se ve la facies alérgica. No. Esa, ahí. Muy bien, entonces, recuerden del prurito, estornudo, rinorrea y obstrucción nasal. Entonces, como también suelen tener prurito ocular, entonces los pacientes andan frotando los ojos y generalmente también ocasionan un edema palpebral así, de esta forma, ¿no? No muy intenso, pero producen estas ojeras que incluso se ponen un poco más oscuras. El famoso saludo alérgico, que los alérgicos hacen ese gesto que ven ahí en la figura, y aquí en la unión osteocartilaginosa del dorso forman un pliegue al cual le llaman pues el saludo alérgico. Entonces esos son signos y síntomas que recordar. Creo que hay imágenes también, pero no se ven muy nítidas. Muy importante, la mucosa nasal en la rinitis alérgica se ve pálida, violáceas, de un tono medio violáceo, pálido, y la mucosa edematosa. Entonces, eso para diferenciarlo también de otras patologías es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Muy bien, a ver, preguntas que tenían. Responde Daniela Alemán. ¿Cuál es vuestro cuestionario? Ok, doctora. La pregunta, en la rinitis alérgica, ¿no? ¿Cuáles son las características de un caso moderado grave? Manifestaciones clínicas. Daniela. Hola. Sí, doctora. Esta rinitis puede interferir en varias situaciones en las que vive el paciente, como es interferir en el sueño, en las actividades que realiza diariamente, en sí todas las actividades que realicen, ¿no? Ya sean recreativas o por laborales o escolares. Muy bien. Okay. Siguiente pregunta, Pamela Sanabria. La siguiente pregunta, ¿no? La fisiopatología de la rinitis alérgica está mediada por ¿qué tipo de hipersensibilidad? Sería por una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Sí, está correcto, doctora. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los síntomas? ¿Ya? Siguiente pregunta. Continúo con la pregunta, ¿verdad? Sí, los síntomas nasales de hipersensibilidad está manifestado por... A ver, responde Paola Pasas. Doctora, se le escuchó entrecortado. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Los síntomas nasales de hipersensibilidad se manifiesta...
Ah, mencionó prurito, estornudos, a la rinorrea, acuoso transparente y la obstrucción nasal. Sí está bien, doctor. Siguiente pregunta. En la inspección de la rinitis alérgica, ¿qué se manifiesta? A ver, responde Karina Arenas. Presente, Karina. doctora. Presente, doctora. Se va a manifestar respiración bucal, saludo alérgico, la característica, la ojera alérgica y las líneas de Denny Morgan. Muy bien, siguiente está bien, pregunta, doctora. responde ya Alexander Yepes. En la primera línea de tratamiento en una rinitis alérgica se basa en función a Bueno, ¿qué fármaco? Primero lo que se debe de utilizar más que nada son los corticoides que pueden ser inhalados. Si es que no podrían funcionar, se podría aunar a corticoides sistémicos, y también se puede utilizar los antihistamínicos. ¿Qué dice Rita? ¿Está de acuerdo? Solamente para recalcar, ¿no? Dentro de lo que es los corticoides inhalados son los fármacos de primera línea en el uso en la rinitis alérgica. Posteriormente ya se hace la combinación dual con antihistamínicos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿El tratamiento? Vázquez Corimán ya responde a la siguiente pregunta. El tratamiento que puede modificar la respuesta inmunitaria frente al alérgeno se basa en función a la... Frente a los... ¿es en función a los corticoides? Bueno, la pregunta, ¿no? Tratamiento que puede modificar la respuesta inmunitaria frente al alérgeno mediante la desestabilización o la inmunoterapia. La terapia con anticuerpos monoclonales, ¿no? Y lo cual desensibiliza la respuesta frente al... ¿Ya? ¿Qué dice Rita? ¿Está de acuerdo? Siguiente pregunta. La responde sí se da Yuri mediante la... Vargas. Ya, sigue. Ok. A la siguiente pregunta, ¿no? Se espera encontrar en las pruebas de laboratorio en una rinitis alérgica a nivel de lo que es la citología nasal. ¿Qué se encuentra? A ver, Yuri creo que no está. Presente, doctora. ¿Ya? Bueno, respondiendo a la pregunta, pues lo que podríamos encontrar más es una prevalencia de polimorfonucleares, en este caso en eosinofilia, en la citología nasal. Sí está Muy bien. correcto, doctora. Ya, perfecto. Muy bien, chicos, entonces espero hayan aprendido estos temas. Nos vemos en la próxima clase, y a los que les toque mañana venir al hospital nos toca pasar visita. Entonces nos vemos en ginecología. ¿Ya? Chicos, ¿me escucharon? Doctora, sí, está bien, gracias. Doctora. Muy bien, hasta la próxima. ¿Listo? Chao, chao. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes.